Bueno, y estamos cubriendo el contenido que tiene que ver con el manejo de la comunicación organizacional en tiempos de crisis. Esta es una de las partes de las relaciones públicas a las que se les dedica un poco más de atención, porque toda organización, por pequeña que sea, siempre enfrenta una situación de crisis. Y para abordar este concepto, he invitado a Warren González, quien fue alumno mío hace 10 años, 15. Menos. No, sí, Más o como menos. 15 años. En realidad, Warren es publicista de primer énfasis y luego estudió relaciones públicas. Y Warren ha tenido un desempeño interesante. Warren es ahora profesor en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Y Warren, no sé si nos contás un poquito en qué consiste esto de la crisis en una organización. Ok, bueno, gracias Ale por invitarme a compartir este tema con todos los estudiantes. Y sí, bueno, entrando en materia propiamente, bueno, nosotros estamos hablando de una situación de crisis en una organización o en una marca o inclusive en una personalidad. Vamos a hablar en términos amplios de a cuál sector le podría afectar una crisis. Consiste en aquellas cosas que nos van a hacer a nosotros salir de ese status quo que tiene la empresa o esa estrategia eh, que había planeado y nos va a poner en situaciones donde probablemente algunos de los pilares de la compañía se vaya a ver afectado, por ejemplo, la reputación, las finanzas, las relaciones con la comunidad, las relaciones con el gobierno, donde van a ser situaciones atípicas que van a poner en riesgo algunos de los pilares estratégicos de esa organización, de esa marca o de esa personalidad. Siempre van a ser situaciones atípicas que pueden suceder tanto adentro de la organización, o sea, de causas externas como exactamente la que estamos viviendo en este momento. Te quería preguntar si tiene algún sentido hablar de crisis chiquititas y crisis grandes. Sí, definitivamente yo creo que cuando nosotros estamos hablando de estrategia de manejo de crisis, lo más importante es entender cuál es el impacto que está teniendo esta crisis dentro de la organización y cuáles van a ser las posibles consecuencias de eso. Por ejemplo, te doy un ejemplo para que sea más concreto. Un tweet que realizó una persona quejándose de una organización y vos ves el tweet y tal vez era un tweet, sí, que te está atacando a la compañía, que te está diciendo cosas. Entonces llega el gerente de esa empresa todo asustado y me manda el tweet a decirme, hey, esto pasó en redes sociales, nos están acribillando, todo eso. Entonces, cuando vos entras a ver el tweet, encontrás que la persona tiene 5 seguidores, que el tweet no tiene ni un solo share, ni un solo like. Y si, por ejemplo, si yo pensara que todas las crisis son iguales, entonces activaría mi plan de crisis para un tweet que no tuvo impacto y que no me está haciendo absolutamente nada de daño. Y que si, por ejemplo, yo lo trato, más bien le daría toda la exposición pública que yo no quiero que ese tweet tenga. Entonces, por supuesto que hay crisis pequeñas, hay crisis que merecen acciones y hay crisis que al ser tan pequeñas no merecen nada porque probablemente si yo hago le voy a subir la categoría a esa crisis a un nivel donde no estaba inicialmente y tal vez nunca hubiera llegado a ese nivel de exposición. Como hay crisis que yo también no debo subestimar, ¿verdad? No debo subestimar en ningún momento. Todas deberían ser vistas con cuidado, analizadas, pero hay que tener mucha perspectiva y mucho análisis de cuál es el impacto, cuál es el daño que me va a causar esto y cuáles son las energías que yo le voy a dedicar a algo que sí me pueda afectar o que no. Hablaste de algo interesante, dijiste un plan de crisis. Eso significa que como los aguaceros no los vamos nunca a evitar, pero hay que tener el paraguas listo. ¿En qué consiste ese plan de crisis o esa preparación a lo interno de una organización, sea una empresa, sea un municipio, sea una asociación de desarrollo, sea una transnacional, para poder estar listo? Bueno, ahí tal vez una metáfora muy buena para explicar esto es como cuando la mamá a usted le dice, lleve sombrilla y lleve abrigo y probablemente no llueva, ¿verdad? Probablemente no vaya a llover y no vaya a hacer frío, pero probablemente sí. Y si pasa, usted está preparado y entonces le va a agradecer 1000 veces el consejo de esa mamá que le dijo, lleve el paraguas, lleve la sombrilla o lleve el abrigo. Pasa exactamente lo mismo con una crisis. Usted una crisis puede que pase, puede que no pase, pero si pasa, lo mejor que le puede pasar es que usted tenga un plan para enfrentarla.
todas las crisis son diferentes, ¿verdad? Todas las crisis son diferentes y todas van a tener un trato especial, pero un plan de crisis te va a dar como las guías básicas, la ruta crítica, llamamos nosotros, de a quién tienes que contactar, cuáles son los mensajes clave, cuáles son los canales que tenemos. Entonces, vamos a ver, las empresas viven en un contexto, en un mercado competitivo, en una realidad, en la sociedad, la manejan personas y todas esas personas y todas esas condiciones pueden variar o pueden cometer errores. Entonces, lo más estratégico que una organización puede hacer es estar preparada para cualquier cosa que pueda suceder. En gestión de crisis y en un plan de crisis, ahora en la empresa moderna no solamente se ve como algo que está trabajando la gente de comunicación, la gente de relaciones públicas o la gente de marketing, sino que incluso el tema del manejo de riesgos en una organización es un tema que se ha hecho coyuntural en las empresas, o sea, todas las empresas tienen un manejo de sus riesgos, los mapean, les ponen métricas de que este riesgo es alto riesgo, es bajo riesgo, qué tanto implicaciones podrían tener. Entonces ya desde la administración, en la gestión de crisis, en la gestión de riesgos, en el mapeo de los riesgos de una organización, existe un plan o un cierto plan que por lo menos tiene identificados todas esas cosas que pueden suceder y entonces la comunicación o el aporte que viene a dar la comunicación es decir, ok, usted tiene todo este montón de riesgos que pueden pasar. De este montón de riesgos que pueden pasar, los que le pueden afectar en su reputación corporativa y que podrían tener un impacto en la imagen de la organización, son estas acciones. Entonces, si esto pasara, vamos a seguir esta ruta. Entonces, es estar preparado para lo que venga. O sea, realmente es muy estratégico que una empresa esté preparada con un plan de crisis. Warren, te voy a poner dos ejemplos concretos. Soy el director de un colegio y ocurrió un accidente en el colegio, ¿verdad? Y en ese momento los padres de familia llaman porque se enteran que algo le pasó a uno de los muchachos en, no sé, en el área ahí social o durante el recreo. Ahí hay un ejemplo. Tenerlo presente. Otro ejemplo, trabajo para una empresa, por ejemplo, aduanera, y en el contenedor que se está descargando aparece droga. ¿Ok? Y por supuesto circula en redes sociales la información. ¿Cómo responder a esas dos situaciones para ubicar un poco a los estudiantes de lo que estamos hablando y que son situaciones en realidad muy cotidianas y muy cercanas a las realidades de ellos? Ok, bueno, para esos dos casos que me están mencionando, que yo, bueno, solucionaría de formas diferentes, ¿verdad? Y que obviamente necesitamos muchísimo más información como para dar un plan certero, pero yo creo que hay una clave muy interesante y que es común a los dos casos. Y es que cuando nosotros estamos haciendo comunicación en las organizaciones, y especialmente del área de relaciones públicas, nosotros hacemos un mapeo de stakeholders. ¿Qué es eso de stakeholders? Eso es todas aquellas comunidades, todas aquellas... Eh, relaciones que tiene esta organización con su contexto. Y entonces, ¿cuál es su contexto? Los colaboradores, el gobierno, la comunidad, sus proveedores, sus clientes, su competencia, los líderes de opinión, los medios de comunicación, los periodistas, etcétera, ¿verdad? Todas esas personas y organizaciones con las que la empresa está rodeada. Cuando nosotros hacemos los planes de comunicación y los diagnósticos de comunicación de las empresas, nosotros donde yo voy a mapear aquellos públicos que tienen un mayor impacto para mí, los voy a poner en un círculo muchísimo más cercano a la organización, los que tienen un mediano impacto y aquellos que tengo mapeados por aquellos, pero tal vez no tengan un gran impacto. Cuando usted tiene ese trabajo previo hecho, que le va a dar muchas líneas estratégicas de cómo va a ser su comunicación y cómo va a ser su relacionamiento con los públicos, porque obviamente yo voy a querer tener una mejor relación con aquellos stakeholders que tienen un mayor impacto en la organización. Entonces, cuando usted tiene eso claro, probablemente ahí va a tener muchas guías de cuáles son los públicos que usted tiene que atacar primero en cualquiera de las dos circunstancias. Entonces, cuando yo pienso el caso del chico en el colegio que se peleó, que le pasó un accidente, yo tengo que tener mapeado que uno de los stakeholders más importantes de un colegio, de una escuela, son los padres de familia. ¿Verdad? Entonces, probablemente lo que yo voy a tener que hacer primero es algo como muy básico. Y a veces las crisis, a veces el manejo de una crisis es seguir, a veces es tan fácil como seguir el sentido común o el instinto. Aquí, o sea, si un estudiante se cae y le pasa algo, ¿quién es la primera persona que debería saber eso? Su papá, su mamá, Y la ¿verdad? ambulancia.
Y obviamente que atender la emergencia como tal, o sea, seguir la ruta crítica. Si se quebró, obviamente voy a llamar los paramédicos o la oficina de salud del colegio, qué sé yo, a la enfermería que lo atienda, pero una de las personas que va a tener esa información de primero es el papá, porque va a tener que ir corriendo al hospital o al colegio, donde sea, a agarrar a su hijo. ¿Debería yo de salir a los medios como un comunicado de prensa a decirles qué fue lo que pasó y a explicarle a todos los medios qué pasó con ese estudiante? Pues probablemente no, porque al rato se va a quedar ahí. Al rato y la solución a esta crisis es que el papá venga, le hacen una medida disciplinaria a los chicos que participaron en el pleito de lo que sucedió y se va al hospital y ahí va a morir la crisis. Pero imagínate, por ejemplo, que este colegio no tenga un buen mapa de públicos de interés o de stakeholder y se vaya directo a los medios con un statement, ¿verdad? O sea, tal vez vas a hacer la crisis muchísimo más grande de lo que pudo haber sido. Y en el caso de que encuentren droga en un camión de tu empresa, ya ahí sí es otra cosa, porque uno de tus públicos o stakeholders más importantes van a ser las autoridades, y como esto es un tema legal y judicial, ahí vas a tener muy poco marco de acción. En cuanto a la legalidad, pues hay que seguir las instrucciones que va a dictar las autoridades, pero sí vas a tener un gran problema de reputación porque ya esto está saliendo en redes sociales, ya eso se está magnificando, probablemente algún medio te va a hacer un reportaje y te van a pedir declaraciones. Es muy difícil que en un caso de drogas, por ejemplo, específicamente de drogas, vayan a permitir que una persona hable en cámaras, porque obviamente esto es narcotráfico y es un tema súper sensible. Entonces va a tener un trabajo súper delicado, ¿verdad? Súper delicado. Pero efectivamente no van a ser, no, o sea, las dos crisis no se van a manejar de la forma distinta, pero si usted tiene un buen mapeo de público y meta, por lo menos va a tener claro cuál va a ser el público con el que va a trabajar primero. En esta empresa la opinión pública va a ser importante, pero de nuevo, ¿qué voy a decir yo a la opinión pública? ¿Cuáles van a ser los mensajes clave? ¿Cómo voy a proteger la reputación de esta organización? ¿Tendré yo algo que ver con este cargamento de droga que me pusieron o más bien es responsabilidad de una persona específica? ¿Me entiendes? Entonces, todos estos tipos de análisis se tienen que hacer, por lo general no se hacen solos, o sea, no es un trabajo como que el comunicador se sienta y hace, sino que por lo general los equipos de crisis son equipos multidisciplinarios de la organización que le van a guiar un poco, sobre todo, por ejemplo, en la parte legal, qué cosas legales yo debería hacer, cuáles son las implicaciones judiciales, de autoridad, de procedimiento, etc. Warren, el tema de las redes sociales es fundamental. Por ejemplo, un municipio en el que recibo quejas de la ciudadanía. Yo como alcalde o como miembro del Consejo Municipal me desgasto en responder todo y cada uno de los posts negativos. ¿Utilizo la misma red social o me voy a las otras redes sociales para responder? Un poco, cómo se maneja eso? Ok, en el caso de redes sociales, y ahí ya entonces nos metemos como en el involucramiento del equipo digital, o sea, si tuvieran un equipo digital, en el involucramiento del equipo digital o de los asesores digitales para saber cómo manejar la circunstancia, pero por lo general las empresas deciden cómo estratégicamente van a manejar las quejas o los comentarios negativos. Por ejemplo, yo voy a decir algunas cosas. Cuando yo trabajaba asesorando algunas marcas que hemos lanzado ecosistemas digitales que incluyen el manejo de relaciones de redes sociales, hacemos un manual de cómo vamos a usar las redes sociales y cuáles son las directrices que va a tener para manejar X casos. Por ejemplo, yo puedo decidir que la gente que use el lenguaje vulgar, homofóbico, misógino, xenofóbico, irrespetuoso, yo voy a ocultar los comentarios. Y en las políticas de uso de esa red social existe que si usted pone un comentario con este tipo de palabras o argumentos, se lo van a eliminar. Usted está eliminando la crisis, ¿verdad? Pero usted está decidiendo y le está informando al usuario que cuando usted le da follow a esta red social y está aceptando entre las políticas de uso de redes sociales de esta empresa es que ese lenguaje va a bloquear los comentarios. Eh, Sin embargo, también, digamos, si ya cuando son quejas o comentarios, etcétera, como este que estás diciendo en un municipio específicamente, habrá que ver si, por ejemplo, el alcalde no se tiene que poner a hacer esto, ¿verdad? Porque su trabajo es otro, su trabajo no es contestar redes sociales, ¿verdad? Su trabajo es dirigir los recursos, los recursos municipales y mejorarle la calidad de vida a todos esos votantes que lo pusieron ahí, en general a toda la comunidad. Entonces, depende, y ahí, y eso es un tema que siempre es vacilón en crisis porque siempre me van a decir, en este caso, ¿qué hago? Y yo siempre le voy a decir, depende. La verdad no sé,
no sé qué se tiene que hacer en esa queja específica o en esa cosa, depende mucho del contexto, depende mucho, por ejemplo, qué sé yo, si tal vez un vecino se está quejando de que no hay agua por 3 días y además le dan un montón de likes y un montón de vecinos repostean, repostean, repostean y les se quejan con el alcalde que no hay agua, no hay agua, no hay agua. Y entonces uno empieza a ver que esa molestia está creciendo y se está alimentando en las redes sociales, ahí probablemente hay que hacer algo. Y sí hay que responder, ¿verdad? Sí hay que ver qué le voy a responder a esta gente, pero también qué estoy haciendo yo para solucionar este problema, porque si le voy a responder nada más como, estamos trabajando en ello, ahí no estoy dándole una respuesta, ahí no estoy trabajando como construyendo un mensaje clave que le haga entender tal vez a la comunidad que, por ejemplo, yo sí estoy trabajando en cómo resolver el tubo quebrado que se quebró por la tormenta Nate y que hace que los ciudadanos no tengan agua en ese momento, ¿verdad? Entonces, depende de la magnitud que está pasando. Yo creo que la clave de qué cosas tengo que hacer yo en una crisis tiene que ver mucho con el análisis del impacto que esto está teniendo en la organización en lo que estoy haciendo. Y te preguntaba, la cuestión de mezclar Facebook con Instagram y con Twitter, ¿tiene sentido en esto o es mejor focalizar? Es decir, si una tentativa de crisis se genera en una red social, ¿se trabajaría exclusivamente en esa? Bueno, yo que recomendaría, por ejemplo, es que si un pleito se armó en Twitter, ¿para qué lo voy a trasladar a Facebook? ¿Verdad? O sea, ¿por qué además de que ya sucedió en Twitter, por qué voy a impactar a la comunidad que tengo en Facebook para que el problema se haga muchísimo más grande, ¿verdad? Y ahí voy de nuevo como, bueno, depende, vamos a ver, vean el caso y tal vez es lo más certero y tal vez puede ser una buena herramienta para que vean un poco la crisis, vean los tweets de Trump. Y vamos a ver, Trump en este momento está viviendo una crisis fuerte por la plataforma que él usa para comunicarse con los votantes, que es Twitter. Y esa misma plataforma que está utilizando con los votantes para decir sus statements, sus cosas, ¿verdad? Le está diciendo a él mismo que probablemente algunos tweets que él está poniendo tienen información falsa o de dudosa procedencia. ¿Y qué hizo él? Pelearse con Twitter en Twitter. No fue que salió en CNN diciéndole, no, 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 él fue en Twitter y le puso las quejas que él está teniendo contra la compañía y cuáles son sus teorías conspirativas sobre esta situación ahí mismo en la red social. Y luego, obviamente, por ser el presidente de Estados Unidos y tener casi que la mayor cantidad de followers en todo Twitter, esto salta a los medios de comunicación y obviamente que se hace ya todo un tema muchísimo más grande, donde ya toda la gente está hablando de cómo es posible que Trump esté baneando a las redes sociales y están hablando del acceso a información y la libertad y un montón de cosas más por un problema que sucedió en Twitter y que él trató en Twitter, pero tuvo tanta magnitud que obviamente se extrapola a otros medios. Yo diría que una crisis muy sabiamente es decir, si la crisis es un tweet que tuvo 3 tweets, resuélvalo ahí. Y si no tiene tanto impacto, usted está dispuesto a gastarle esas energías en ese tweet que tiene 2 likes. O sea, ya tendrá que ver mucho la empresa, pero yo también creo que tiene que ver mucho con ese sentido común, con ese impacto. ¿Qué tan impactante es esto? ¿Qué tanto daño me puede hacer para yo destinar energías y recursos en solucionarlo? Y si no nos va a hacer tanto daño y es una bulla de un troll o alguien que está enojado con la empresa y que tiene 10 followers, ¿para qué yo voy a hacer tanta bulla? O sea, lo que voy a hacer es el escándalo muchísimo más grande. Warren, nos has dado algunas líneas, nos has hablado del sentido común de la gente. Quienes nos están oyendo mayoritariamente van a ser profesionales que se incorporen en otras áreas que no necesariamente son comunicación. Pero ¿por qué pensarías que gente que no es de comunicación tiene que estar con las antenas paradas para poder atender una crisis como estas que hemos conversado acá? Porque hay un factor fundamental en cómo solucionar una crisis y es la oportunidad. O sea, encontrar la oportunidad perfecta para solucionarlo. Probablemente una crisis que me esté sucediendo, que yo pude terminar a tiempo, la pude parar antes de que se hiciera una bola de nieve gigante que pues cayera sobre la empresa y la aplastara en una crisis de reputación. Entonces, ¿qué nos da la oportunidad? La oportunidad de trabajar una crisis. Yo creo que
podemos aprovechar la oportunidad por dos métodos. El primero es que yo tengo el plan de crisis listo. Entonces, si pasa, lo activo y rápidamente lo activo. Y la segunda es que cuando usted está trabajando comunicación con cualquier organización, usted se tiene que volver, yo a veces digo como un ratón de redes sociales, a veces lo digo como en sentido Un despectivo, ratica. pero como los papás, sí, sí, como decían un ratón de iglesia, una rata de sacristía, exactamente lo mismo, pero con los medios de comunicación. Entonces, uno tiene que estar monitoreando y encontrar herramientas también que hay online para que le permita a uno monitorear qué se está hablando, cuáles son las conversaciones que se están dando en los diferentes medios sobre su categoría, sobre su tema, sobre su marca o su organización. Y tiene que estar muy, muy, muy atento, porque cualquier notita que salga, imagínese, por ejemplo, esto es un caso que me ha pasado. Una periodista una vez hizo una gestión de prensa con una periodista para un tema de una empresa, un tema de un banco. Yo estaba asesorando un banco. Y entonces esa periodista hizo la entrevista, se llevó la entrevista, la trabajó y publicó el reportaje, ¿verdad? Obviamente nosotros, digamos, los que trabajamos con las marcas y con las empresas, por lo general no tenemos el control del contenido que va a publicar un periodista porque obviamente existe la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿verdad? Pero ojalá uno pudiera por lo menos hojear el contenido para ver si está alineado con lo que uno dijo. Pues resulta que esa vez esa periodista hizo la entrevista fue súper clara, yo la tenía grabada y todo, y cuando publicó dos errores. Pero como yo estaba tan atento a la noticia, apenas salió la noticia y publicó los errores, yo llamé a la periodista y le dije, hey, mira, nada más te quería contar que en esta parte de acá, esto está incorrecto porque el dato es este y acá también. Y esos datos iban a afectar muchísimo, muchísimo la nota que estaba saliendo, o sea, le cambiaba el sentido por completo. Entonces, obviamente, ahí en una relación de confianza y de trabajo con el periodista, apenas yo vi que ella la publicó y la leí inmediatamente, me di cuenta, inmediatamente la revisé, inmediatamente le mandé la información y ella casi que bajó la noticia, la cambió y la subió, ¿verdad? Pero eso lo pudimos lograr porque estaba completamente atento a que saliera la nota. Entonces, el monitoreo, buscar herramientas de monitoreo que te permitan estar atento a las conversaciones y tener listo el plan de crisis, yo creo que son las claves, ¿verdad? Que vas a tener que hacer para que aunque no seas del área de comunicación, tengas las herramientas necesarias para afrontar una crisis en caso que suceda. No hay que asustarse porque yo creo que nunca se maneja una crisis solo. O sea, nunca se maneja una crisis solo. Y además yo no se lo recomiendo a nadie. Yo siempre les recomiendo que tengan dos cabezas, tres cabezas pensando porque probablemente la idea que vos tenés tenga un ángulo diferente de otro lado y te pueda dar una mejor resolución de la crisis. Warren, prácticamente en todas las respuestas me has hablado de ese plan de crisis. ¿Cómo visualizamos ese documento? Bueno, todos son muy diferentes y cada empresa lo va a hacer de acuerdo a lo que le funcione, pero ¿qué elementos por lo general tiene? A veces por lo general tiene un análisis FODA de la organización, o sea, un análisis que implica sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades. Va a tener muy claro los mensajes clave de la organización, los mensajes, o sea, cuál es la historia que la empresa le quiere contar o que la marca le quiere contar a su audiencia. Eso lo tiene súper claro un plan de crisis. Tiene muy claro los públicos, sus stakeholders, o sea, sus públicos de interés, cuáles son aquellas comunidades con las cuales yo quisiera trabajar prioritariamente. Y luego tiene vamos a ver, como algunos supuestos que son importantes, por ejemplo, ¿quién es el vocero de la organización? ¿Quién es la persona que está autorizada a hablar en esta empresa? ¿Quién sería, digamos, a quiénes tengo que llamar? Es un buen punto, ¿verdad? Si pasa una crisis, ¿a quién tengo que llamar y con quién me tengo que reunir para solucionarla? Eso está en el manual de crisis. Entonces te va a decir, bueno, si pasa una crisis, tienes que llamar al gerente financiero, a la gerente de recursos humanos, al gerente general y a la persona que se encarga de los riesgos. Entonces se activa el comité de crisis. Me pasó una vez y tal vez con eso es un muy buen ejemplo cuando pasó Nate, cuando estaba pasando la tormenta tropical Nate, en la empresa en que yo trabajaba, nosotros teníamos colaboradores a lo ancho y largo de todo el país. O sea, trabajaba asesorando una empresa en comunicación interna de 1,400 personas y esa empresa estaba alrededor de todo el país. Cuando empieza a suceder la tormenta y nos damos cuenta que en la parte norte, donde tenemos colaboradores, donde tenemos oficinas, va a pasar la tormenta, inmediatamente se activa el comité de crisis y todo el mundo deja lo que está haciendo y se va a un lugar que ya todo el mundo sabe cuál es, o sea, ya saben cuál sala es la que se va a reunir
Y también la gente ya sabía que si había una reunión en esa sala, la gente se tenía que ir porque el comité de crisis iba a estar ahí atendiendo la emergencia, ¿verdad? Entonces, son como elementos que usted dice, pero eso suena muy básico. Y yo, sí, suena muy básico, pero cuando está sucediendo una emergencia, las cosas más básicas pueden hacer la diferencia entre un buen manejo o un manejo catastrófico que te haga que las consecuencias en cuanto a reputación, en cuanto a imagen, en cuanto a lo que sea, ¿verdad? Van a ser mayores a que vos sepas en qué momento te tenés que reunir. Si vos sabes con quién te tenés que reunir, a dónde te tenés que reunir, quiénes son los que se tienen que reunir, quiénes son los que toman decisiones, quién es el que va a hablar a la prensa, cuáles son los mensajes clave, la oportunidad que veníamos hablando en la pregunta anterior, esa oportunidad de solucionar la crisis pareciera que va a estar más clara, más certera, más rápido. Tengo más margen de acción a que si pasara una crisis y yo estuviera como, ¿ahora qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Cómo soluciono esto? No, eso le toca a usted. No, eso le toca a usted. No, eso le toca a usted. No, no. Entonces ahí vas a perder un montón de tiempo. Y en una crisis el tiempo es oro. También significa, Warren, nada más para cerrar, que quien lidere o por lo menos organice o planifique un plan de crisis tiene que tener ciertas habilidades comunicacionales, primero para convencer a la organización de que esto es fundamental y segundo para poder generar ese documento que planifique o que ordene un poco las rutas de acción. Sí. Definitivamente va a tener que tener la primera habilidad, perdón, la primera habilidad de liderazgo. Yo creo que definitivamente va a tener que ser una persona que sepa guiar a la gente y que tenga un convencimiento de cuál es el camino que tiene que seguir la organización para que esa crisis se maneje de la forma más adecuada. Y yo creo que eso se hace tras liderazgo. Normalmente, Ale, cuando uno está trabajando con organizaciones, el jefe de la comisión de crisis es el gerente general, porque es que vamos a ver, o sea, estamos hablando de una situación que puede afectar mi negocio, que puede afectar el negocio. Entonces, no es como un tema que va a quedar como en mandos operacionales, ¿verdad? Sino que va a ser un tema que va a estar de la empresa. Y a eso me estoy refiriendo como facturas, gerencias, vice president o president o director, como lo llamen en la organización que sea, pero sí, las figuras que toman decisiones tienen que estar sentadas en esa mesa. Entonces, esa habilidad de liderazgo es necesaria, la habilidad de comunicación es necesaria, pero también, por ejemplo, una persona muy histriónica y muy desesperada no es lo más adecuado para que lleve una crisis. Más bien una persona que mantenga sus cabales, que sea pacífica, que le hable, eso es algo que yo digo, que le hable al oído al gerente, o sea, que el gerente le crea, ¿verdad? Que tenga credibilidad, es una también de las condiciones que eso tiene que tener. Pero de la misma manera yo insisto, porque a veces a uno, tal vez cuando está hablando de crisis, uno se imagina que la crisis le va a venir a uno solito, ¿verdad? Y que uno tiene que, uy, yo voy a tener que hacer el plan y voy a tener que hacer esto, porque es que, Dios mío, se me pasa y no, 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 solamente toque, nunca se maneja una crisis solo, solo las personales. En la crisis de las organizaciones tiene que ver con un equipo multidisciplinario que te ayude porque eso es muy estratégico, o sea, varias cabezas que tienen diferentes background te va a dar una solución muchísimo más completa que una cabecita sola que solamente piensa desde un punto de vista. Muchísimas gracias, Warren, por compartir tus conocimientos y lo más importante, por apoyar la formación de los estudiantes. Por supuesto que sí, más bien muy contento de compartir lo poquito que ha aprendido uno en este camino y les deseo que nunca les pasen una crisis, pero que siempre estén bien preparados por aquello. Con la sombrilla abierta. Gracias, Así Warren. es, con mucho gusto.